Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Viernes de Conferencia Fusenda, en este espacio que ya llevamos varios años realizando cursos dirigidos por Álvaro Vélez Pareja. En esta oportunidad o en este tiempo, los cursos no van a ser todas las semanas. Y precisamente por eso es que hemos tenido al doctor Fabio Navas como invitado estas 3 semanas. A la próxima semana reiniciaremos un nuevo curso, salud corporal, salud espiritual, y en los espacios que tengamos podremos volver a tener al doctor Fabio Navas o a otros conferencistas para no perder este espacio, para no perder la continuidad de este espacio los viernes a las 8. Voy a recordar quién es el doctor Fabio Navas, que nos trae la conferencia La Familia Funcional Espírita. Entonces, el doctor Fabio es médico, pediatra colombiano, especialista en gerencia de instituciones educativas, formado en un hogar espíritas, miembro del Centro Espírita Mansión de Paz desde los 11 años, este centro fundado por sus padres y por amigos de la ciudad de Bucaramanga. Fundador del Colegio Allan Kardec en el año de 1992 y que funcionó por 18 años, graduando 8 promociones de bachilleres espíritas. Es fundador y presidente de la Fundación Colombia Niños Funcón, que funcionó paralelo al colegio, o más bien el colegio era una extensión de la fundación. Orador espírita colombiano, nacional, internacional. Actualmente reside desde hace 10 años en Tunja, Boyacá, ejerciendo sus labores como médico. Entonces, antes de iniciar la tarea, vamos a pedirle a nuestra hermana Nancy Gaviria Banquet desde Santa Marta que nos haga la elevación de pensamiento. Nancy, buenas noches, adelante. Muchas gracias, Abel. Muy buenas noches, hermanos. Elevemos nuestros pensamientos al Padre de amor para agradecerle primero que todo esta bendita oportunidad que nos ha dado nuevamente de estar reunidos por este medio de comunicación para lograr conquistas a través de estos conocimientos que nos ayudarán al despertar de nuestra espiritualidad. Le damos gracias por la presencia del amado Jesús en nuestros corazones, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas virtuales, ya que Él sigue siendo el camino y la verdad que nos lleva a la vida. Gracias, amado Jesús, por estar presente en esta tarea. Permite que tus mensajeros divinos, los benefactores, ayuden al hermano Fabio Navas en esta exposición para que sus ideas sean claras, precisas, concisas y lleguen hasta lo más íntimo de nuestro ser para ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Que el amor y la misericordia del Padre amado nos acompañen todos los días y que sea la paz de Jesús que permanezca en nuestros corazones por siempre. Gracias, Señor, que así sea. Que así sea. Gracias, Nancy. Y buenas noches, doctor Fabio Navas. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es suya. Buenas noches. Un abrazo fraternal para todos. Es un honor y un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de la familia funcional espíritu. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de la célula de la sociedad, es decir, el núcleo
por el cual toda sociedad en el planeta se estructura. Por lo tanto, es un punto muy importante porque todos pertenecemos a una familia y tenemos que entender tanto nuestras funciones, nuestros deberes, también como nuestros derechos. Entonces, empiezo con algunos conceptos comunes. La gente se pregunta normalmente si el matrimonio es una lotería o si el matrimonio y mortaja en el cielo se tallan. Los espíritas sabemos que nosotros programamos nuestras tareas, pero no estamos predestinados. La predestinación es una, digamos, violencia del libre albedrío. Violenta el libre albedrío. En cambio, la programación es un proyecto de trabajo que voy a hacer. Cuando yo viajo a un país, lo hago con una proyección, con una meta, con un objetivo. Establezco los días que voy a estar, establezco las tareas que voy a realizar. Entonces, cuando venimos a la Tierra, es un viaje que obviamente tenemos que programar. Y hay cosas fundamentales que nosotros organizamos, y una de ellas es la familia. Es decir, que en la familia se unen espíritus, amigos, espíritus simpáticos o espíritus antipáticos. Es decir, hay familias que se organizan de prueba y hay familias que se organizan para tareas específicas. Entonces, no hay una predestinación en el matrimonio, pero sí hay una programación. Y pues empezamos con el noviazgo, que es una parte fundamental donde inicia una familia. Y el noviazgo tiene algunas características como las personas tienden a impresionar, tienden a esconder sus falencias. En el noviazgo se generan fantasías, es un estado de casi que de somnolencia mental, en donde todo lo justificamos, todo lo aprobamos, consideramos que los defectos que vemos con el tiempo se van a corregir, etc. Es una época de paseo, de fiestas, donde no hay una convivencia íntima y por lo tanto las faltas que se cometen son faltas muchas veces leves, pero que ya van dando visos de nuestro compañero o compañera. Y es importante tener en cuenta que debemos tener para un noviazgo que sea productivo, debe haber un tiempo prudente, necesario para que las dos personas se conozcan. Tiene que haber una afinidad moral, tiene que haber una afinidad de cultura e inclusive una identidad de religión. Y sobre todo en el noviazgo debe haber una gran sinceridad. Esos son factores que si no tenemos en cuenta, posiblemente vamos a tener una elección equivocada. Y mi charla la dividí en 3 secciones: relaciones conyugales, las relaciones paternales y las relaciones filiales. Entonces, las relaciones conyugales, hay 3 tipos, nos dice Rodolfo Caligaris en Vida en Familia, un espírita brasilero de Sao Paulo, que las relaciones conyugales, la primera es la de dominio-dependencia, es decir, cuando un cónyuge domina, el otro obedece. También hay una relación de competencia y rivalidad, es la otra forma, en donde
están siempre en una competencia tanto profesional como también económica, etc. Y la relación de convivencia y cooperación, que es una relación donde están juntos, ni compitiendo, ni dominando, ni subyugando, sino colaborando, cooperando. Obviamente que buscamos todos que nuestra relación conyugal sea de cooperación. Y hay algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta para que nuestra relación conyugal sea de cooperación y de convivencia. Una parte fundamental de la relación es la relación sexual. La relación sexual de la pareja debe ser una relación basada en el amor, en el respeto, una relación basada en pensando en el otro y buscando esa satisfacción moral que se puede llevar en una pareja afín. Otro punto importante para la relación de pareja de convivencia y cooperación es la comunicación de la pareja. Y en la comunicación de la pareja debemos tener 5 puntos fundamentales: contenido, frecuencia, claridad, congruencia y forma. ¿Qué debe hablar la pareja? Contenido. La pareja debe hablar cosas trascendentales, pero también cosas futiles. Debe hablar cosas que del día a día, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que me parece o no me parece. No solamente hablar de problemas económicos o de planes, de proyectos económicos o sociales, no. Hay que hablar de todo. Cualquier contenido es importante porque el mayor confidente de una persona debe ser su cónyuge. Debe haber frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia con que debe hablar una pareja? Cada vez que puedan, cada vez que se encuentren. La frecuencia no tiene horario, ni hora ni calendario. Debe hacer un lenguaje con claridad. Debemos decir las cosas claras, concisas, para que nuestro cónyuge entienda y pueda ayudarnos y nosotros colaborarle también. Debe haber congruencia en la comunicación. Es decir, yo debo, lo que hablo, lo debo actuar, lo debo hacer. No puedo hablar una cosa y hacer otra. Y la forma en cómo la comunicación debe ser siempre amorosa, siempre respetuosa, siempre entendiendo al otro o a la otra, siempre en ese proceso de convivencia. André Luis nos dice que el sublime amor del altar doméstico anda muy lejos cuando los cónyuges pierden el gusto de conversar entre sí. Esto es una parte importantísima, la comunicación. Otro punto en la convivencia de pareja espírita es compartir los trabajos del hogar. En este momento, la mujer pasó a ser también una fuente de ingresos económicos y por lo tanto las labores en el hogar deben ser divididas. Labores que se comunican, que se programan y que ayudan a sustentar la familia. Hay que evitar la transferencia. Es decir, siempre que nosotros tenemos un problema, tratamos de colocarnos de víctimas y transferir el problema a otra persona. Y esa otra persona generalmente es el cónyuge. Lo culpamos, lo señalamos. Mi fracaso es culpa suya.
mi problema es culpa suya, la enfermedad es por tanta preocupación que usted me da, etcétera, etcétera. Y esa transferencia daña la relación. Y fundamental, la capacidad de perdonar. Perdonar es la familia una escuela de perdón. Si nosotros no podemos perdonar a los seres que amamos, difícilmente vamos a cumplir con el evangelio de perdonar a nuestros enemigos. Es la familia, el lugar donde, el taller, donde vamos cumpliendo la moral cristiana y donde nos vamos haciendo realmente cristianos. Hay que ayudarse mutuamente, hay que incentivarse, el uno debe incentivar al otro, deben el uno festejar los éxitos del otro, etcétera, etcétera, para que la vida que tiene tantas dificultades y tantos tropiezos sea mucho más llevadera con el apoyo de aquella persona que nos va a acompañar hasta la muerte e inclusive después de ella. Hay que cultivar el buen humor, siempre estar de buen humor. Tampoco exagerar y todo el día riéndose, no, pero sí estar siempre tratando de ponerle cara amable a los problemas y a las dificultades. Y tener un descanso, recreación. La familia necesita un esparcimiento como terapia mental. En ese esparcimiento vamos a dejar todas nuestras tareas, todos nuestros comentarios. No tenemos que hablar de política, no tenemos que hablar absolutamente de nada, sino de nosotros, de los hijos, con los hijos, etcétera. La parte de recreación es muy importante. Y Caligari dice que la felicidad que buscamos en este mundo, desde que hayamos optado por el matrimonio, si no es encontrada dentro del hogar, en la dulce convivencia con los familiares, no lo será en ningún otro lugar. Aquellas personas que son infelices en su casa, en su matrimonio, que no tienen una relación adecuada, no van a tener tampoco una convivencia feliz socialmente, porque la familia son aquellos espíritus con que nosotros nos hemos reencontrado y por lo tanto, si no somos capaces de poder superarnos con aquellos conocidos, muy difícilmente con aquellos que son para nosotros desconocidos o contacto de primera vez. Viene la relación filial, la relación paternal. La relación paternal es la que tienen los padres para con sus hijos. Y aquí hay que entender algunas cosas importantes que el espiritismo nos brinda. Primero, los padres no le dan el espíritu al hijo, no le dan el alma. El alma no se forma en el útero. Los padres solamente dan las células germinativas que unidas nos dan el huevo o cigoto. Allí se va formando la estructura material de un espíritu que puede ser más viejo que el de los padres, de un espíritu que tiene una trayectoria, de un espíritu que tiene cosas aprendidas, ideas propias, cultura, etcétera, etcétera. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ese niño pequeño que nosotros hemos engendrado, que tenemos en nuestra casa, debemos nosotros empezar a entender cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Porque la misión del padre es la misión del educador, es una responsabilidad que el padre nos ha dado para que podamos llevar por el buen camino y el buen sendero a ese hijo de nuestro Padre que hoy está en el rol de hijo en la tierra.
pero que no es más que un hermano nuestro, no es más que un espíritu al cual nosotros nos han dado la tarea de ayudar y de conducir. En la pregunta 582 del libro de los espíritus, pregunta Kardec, ¿puede considerarse la paternidad como una misión? Los espíritus le responden, sin duda es una misión y al mismo tiempo un deber muy grande que compromete para el porvenir la responsabilidad más de lo que el hombre imagina. Es decir, nosotros como padres o madres tenemos una misión y un deber. La misión de sacar ese espíritu adelante y el deber con la justicia, el deber con el Padre, el deber con el Creador. Y sigue en la pregunta 582 la respuesta. Dios ha puesto al niño bajo la tutela de sus padres para que éstos le guíen en la senda del bien. Y les ha facilitado la tarea dando a aquel una organización endeble y delicada que le hace accesible a todas las impresiones. Si éste sucumbe por falta de aquellos, sufrirán la pena y los padecimientos del hijo en la vida futura recaerán sobre ellos, porque no hicieron lo que estaba en sus manos por su adelanto en el camino del bien. Esta es la gran responsabilidad que tenemos los padres. Los padres tenemos una tarea con Dios, una responsabilidad con Dios, con el Creador. Y Dios nos ha facilitado el camino para conducir este espíritu, dándonos la niñez. La niñez es una etapa fundamental para que los padres puedan detectar, diagnosticar y colaborar con Dios en la formación de este espíritu. Entonces, para esto tenemos que mirar algunas cosas. Nuestro niño tiene tres cosas fundamentales. Va a actuar de acuerdo a su grado evolutivo. Va a tener tendencias innatas y va a tener una misión en la tierra. Entonces tenemos que mirar esos tres puntos. ¿Qué grado evolutivo tiene mi hijo? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus tendencias? ¿Cómo sabemos las tendencias? ¿Qué son las tendencias innatas? Son las conductas repetitivas, recurrentes de otras reencarnaciones que están grabadas en nuestro subconsciente y que brotan de manera espontánea e impulsiva en nuestro hijo. Esas tendencias tenemos que rápidamente diagnosticarlas para poderlas llevar al buen término. Ser padre de familia es una profesión. Yo siempre le he dicho a mis pacientes, trabajo con niños, soy pediatra, y siempre les digo a los padres, ustedes son profesionales, tienen que educarse en esa profesión, tienen que especializarse, tienen que investigar. Yo siempre les doy material, siempre les doy posibilidades para que ellos no se equivoquen, porque es una profesión que todo el mundo hace, pero que nadie estudia. Y es una profesión de tanta responsabilidad que nos puede comprometer muchas vidas o nos puede dar una satisfacción enorme en el mundo espiritual. Entonces, no podemos asumirla con despreocupación, no podemos asumirla con irresponsabilidad, porque eso va a tener consecuencias funestas para nuestro hijo y para nosotros mismos. Y tenemos que observar cuáles son las inclinaciones, cuáles son las aptitudes, cuáles son aptitudes con P y con C, aptitudes y actitudes
del hijo, porque ahí puede estar su tarea, en esa aptitud, en ese don, en esa facilidad, en esa área, puede estar su misión y vino a perfeccionarla. Entonces, ¿por qué la infancia? La infancia tiene dos objetivos fundamentales. El primero, todos los seres humanos, todos los adultos, nos conmovemos con la ternura de los niños. Y eso hace que aquel que está reencarnado en nuestra casa, en nuestra familia, que inclusive pudo haber sido nuestro enemigo en vidas anteriores, nosotros lo recibamos con ternura, con cariño, porque la infancia, la espontaneidad, la dulzura del niño hace que busquemos o le demos todo nuestro afecto. Y eso también hace que el niño, aquel que puede ser nuestro enemigo o nuestro adversario, pero sintiéndose débil porque la materia está en formación, sintiéndose con dificultades y viendo que su padre y su madre están atentos a satisfacer sus necesidades básicas fundamentales, empieza a generar lazos de afecto y de gratitud que van borrando los actos negativos cometidos en vidas anteriores. Entonces la infancia es una bendición que tenemos los padres para poder cumplir nuestra tarea. No se puede desaprovechar. Es una oportunidad única y muy corta, muy rápida. Entonces tenemos que este espíritu en la niñez tiene adormecidas muchas cosas que poco a poco, a medida que su cerebro se va interconectando sinápticamente, va revelando poco a poco. Y todos los niños tienen unos patrones instintivos que los hacen comunes. Por ejemplo, sabemos que los niños caminan al año. Sabemos que los niños controlan esfínteres a los 2 años. Sabemos que los niños tienen un lenguaje apropiado a los 4 años. Sabemos que los niños gatean a los 9 meses. Es decir, hay unos patrones que nos ayudan a identificar aquel niño que nace con una dificultad, aquel niño que nace con un don. Y esos primeros años son más que todo instintivos. Son años en donde el niño responde a sus necesidades básicas. Y esto es muy importante porque el niño preocupado por responder, porque sean atendidas sus necesidades básicas, se hace receptivo a la educación y a la enseñanza de los padres. Y hay que también entender que cuando nosotros reencarnamos, vamos a adquirir una nueva personalidad, porque hay que borrar el hombre viejo y empezar un hombre nuevo. Es el mismo espíritu, pero no vino a repetir sus mismos errores. Es el mismo espíritu que vino a corregir y aprender. Y para eso tenemos que entender que el desenvolvimiento de ese niño depende de 3 cosas fundamentales: del ambiente, de la educación y de su inconsciente. La educación, estoy hablando de la educación tanto de la familia como la educación académica, pero quiero recalcar, la formación de nuestro hijo es nuestra responsabilidad. No se puede delegar. Hay cosas que no podemos delegar. La educación del colegio es formativa, pero la responsabilidad de la formación de ese niño es absolutamente nuestra. Y en el inconsciente, que está todos los recuerdos del pasado que afloran con los estímulos del hoy, del presente. Un estímulo va al inconsciente
despierta una idea, un comportamiento, una tendencia, y esa tendencia se convierte en un acto espontáneo. Entonces, podemos saber qué hay en el inconsciente de este niño por sus acciones espontáneas. Y hay unas características comunes en los niños que tenemos que tener en cuenta. Los niños siempre, sus padres en sus primeros años son los dioses, son perfectos. Ellos no se equivocan. Traen el psiquismo de que sus padres son casi Dios. Ustedes pueden hablarle a un niño que de Dios a los 2 años, a los 3 años, y él les puede hablar de Dios, pero realmente el Dios para ellos son sus padres. Entonces, esa confianza, esa ingenuidad que nos permite la niñez, no puede ser arrebatada, no puede ser adulterada con el maltrato. No podemos decirle a este niño que ese Dios lo maltrata, lo golpea, lo insulta, lo disminuye, lo humilla. Hay que tener mucho cuidado con destruir esa confianza que la niñez espontáneamente le da a esa nueva reencarnación. Todos los niños son curiosos, todos buscan el porqué de las cosas. No sé si ustedes recuerdan, a los 3 años, 4 años, todos los niños nos fatigan con la pregunta ¿por qué? ¿Para qué? ¿De dónde? ¿Cómo? Y damos la respuesta y viene la otra pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque realmente su cerebro está ansioso de reconocer el mundo. Es decir, nuestro cerebro en la reencarnación nueva está reseteado, como cuando reseteamos el computador. Necesitamos aprender cosas nuevas para grabar en nuestro inconsciente. ¿Para qué? Para que cuando llegue la adolescencia, que es la turbulencia entre lo que grabamos en la niñez y lo que se revela del inconsciente, ese conflicto interno que se presenta cuando nuestro espíritu se está llegando a la madurez cerebral y está retomando lo que aprendió y lo que trae, ese choque es muy importante que predomine las ideas nuevas, que predomine las enseñanzas que mi ejemplo y mi dedicación le puede dar. El niño absorbe y es imitador digamos, frecuente. La gente dice, mire, el niño camina como camina el papá. Igualito la niña como se peina la mamá. Claro, ellos lo hacen porque no es que genéticamente venga determinado, es que el niño es un observador y un imitador. Todos los actos, las palabras, todas las expresiones, todas las situaciones se incorporan en su inconsciente y van a modificar aquellas cosas anteriores. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con qué estamos grabando en ese inconsciente para esta reencarnación, qué estamos entregándole a ese espíritu reencarnado para que pueda tener herramientas y superarse a sí mismo. Los niños son sinceros. Una de las cosas fundamentales de los niños es la sinceridad. Los niños dicen mentiras, claro que dicen mentiras, pero no saben fingir. Ellos no saben fingir, porque para fingir hay que tener desarrollado el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal solamente se desarrolla casi en la madurez. Nosotros terminamos de desarrollar nuestro cerebro a los 25 años. Por eso, los niños nos dicen una mentira y ahí mismo la identificamos. Es más, el adolescente inclusive. El adolescente está mintiendo y nosotros ya sabemos, porque el adolescente todavía no es capaz de elaborar completamente la mentira.
y rápidamente es detectado. Entonces, esta es otra ventaja que nos da la niñez, porque cuando ese hijo sea adulto, nos puede engañar toda la vida. Inclusive, hay personas, hay mujeres que lloran a su esposo y cuando se da cuenta hay 3 o 4 que también lo están llorando y nunca ninguna supo que todas eran esposas de él. Es decir, es capaz de fingir de tal manera de que el otro adulto no puede detectar, pero el niño no lo puede hacer. El adolescente tampoco. Y el afecto que dan los niños es un afecto propio de esa limitación de la materia, de ese afecto que nace de la gratitud de los servicios que los padres le prestan. Y el niño, todos los niños tienen características comunes de fantasías, juegos, que con eso se desarrollan. Y miramos un poco lo que es la madre. La madre es la fuente de amor, dice Caligari. No quiere decir que el padre no lo sea, claro que el padre también, pero la madre nace con la mujer tiene una sensibilidad que se desborda en comparación con el hombre. Y la mujer tiene una psicología que le permite ser más detallista, le permite también tener la capacidad de comprender mejor, de ser más suave en sus relaciones, pero encontramos madres que cuando fallan en su cometido, lo que vemos en los niños es un mal desenvolvimiento físico, mental, afectivo y espiritual. Vemos y inmediatamente detectamos que hay una falencia por parte de la mujer en ese niño porque tiene un desarrollo patológico. Y si la madre realmente es una madre que está haciendo su tarea correctamente, vamos a tener un mayor y más rápido desarrollo y una muy buena adaptación social. La madre es dispensadora de afecto, abnegación, cariño y paciencia. Debe tener estado de alegría, de euforia, disculpar siempre y tener en cuenta que una madre con mucha sensiblería genera indisciplina en los niños. Una madre con flaqueza genera irresponsabilidad en los hijos. Y una madre que como servidumbre genera menosprecio por parte de los hijos. Y la autoridad paterna también es una parte muy importante de la relación paternal, porque los padres que fallan, que son débiles en la educación, generan hijos exigentes, egoístas y libertinos. Y los padres que son muy drásticos, muy agresivos, generan hijos tímidos con problemas de autoestima y más adelante maltratadores de sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que buscar básicamente que nuestro hijo adquiera autonomía. ¿Cuándo sabemos nosotros que hemos cumplido la labor de padres? Cuando nuestro hijo no nos necesite. El día que nuestro hijo diga, padre, madre, ya no lo necesito, ese día hemos cumplido la labor. ¿Por qué? Porque él ya es autónomo, ya está listo para entregarse al compromiso adquirido ante la justicia divina y para cumplir su programa. Le hemos dado las bases, le hemos dado la disciplina, le hemos dado la orientación, lo hemos protegido en sus momentos de debilidad, lo hemos ayudado a madurar y los hemos hecho responsables. Esa parte es fundamental para que nuestro hijo adquiera la autonomía. Hay hijos que a los 40 años o a los 50 años todavía están esperando la pensión del abuelo para
para poder comer, porque no son capaces de valerse por sí mismos. Esos que son muy malos padres, padres que fracasaron, que no pudieron cumplir su tarea, porque son hijos que son dependientes, y cuando ellos retornen a la patria espiritual, van a entrar en caos absoluto. Y ese será el sufrir y el crujir de dientes de estos espíritus. ¿Cómo debe ser la verdadera autoridad? La verdadera autoridad, hay que entender que la autoridad es educación, educar. La autoridad no es gritar, no es maltratar, no es golpear. Cuando un padre grita, golpea, maltrata, está demostrando su incapacidad, nada más que su incapacidad. Entonces, hay que aprender a ser educador. ¿Y cuál es el fundamento de la educación? El ejemplo. El ejemplo es la base, porque las palabras cultivan, las palabras emocionan, pero el ejemplo arrastra. Hay que ser justos, hay que ser auténticos, hay que tener firmeza, hay que ser coherentes lo que hablamos y lo que hacemos. Hay que entender las diferentes etapas del niño. Un niño de 3 años no puede comportarse como uno de 15, ni podemos exigirle a uno de 15 como si tuviera 30. Hay que estudiar cada etapa de la vida del niño para nosotros mirar y saber qué piensa ese niño a esa edad, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus frustraciones, porque la meta de un niño de 3 años no es la misma del niño de 6 años, ni tampoco la angustia de un niño de 3 años es la misma de uno de 10. Para un niño de 3 años, una angustia puede ser el carro de baterías que se dañó. Esa puede ser la gran angustia. Pero para el niño de 15 años, esa no es una angustia para nada. La angustia puede ser la novia que no lo volvió a llamar, o el acné que apareció en su cara. Pero para una persona de 30 años, ya el acné no será un problema. Entonces yo tengo que mirar en cada etapa, entender, leer, conocer, investigar. Tenemos que ser conciliadores, sin perder autoridad. La conciliación es porque en ocasiones podemos ceder a una orden cuando ésta lo permite. Si un niño se quiere tirar de la ventana de mi apartamento de 5º piso, es una decisión que yo no puedo conciliar. Es un no rotundo. Pero si el niño lo invito a hacer una tarea y está viendo un programa y ese programa lo tiene cautivo y es importante para él, yo puedo conciliar y decir, cuando termines el programa, te necesito para esta labor. No estoy perdiendo autoridad porque sigues estando en pie la orden, pero estoy tomando en cuenta al niño. Estoy entendiendo que el niño también tiene la oportunidad de opinar, porque un padre que hace todo lo que el niño quiere es un padre sumiso, y en esa casa no manda el padre o la madre, manda el niño. La autoridad de esa casa es el niño. Pero si el padre o la madre es autoritario, es duro, aquí se cumple lo que yo digo y no hay ni otra oportunidad, yo voy a crear un niño absolutamente inseguro, dependiente, un niño que no va a poder tomar decisiones en la vida. Voy a castrar su creatividad. Lo que estoy haciendo es creando una persona que no va a mover un pie hasta que no se lo diga. Y siempre va a estar pidiendo la opinión de los otros. ¿Será que di el paso adecuado? ¿Usted qué dice? Entonces, es una persona que, a pesar de que sea muy inteligente,
no va a poder triunfar porque hemos castrado su creatividad. El padre y la madre tienen que tener presencia en el hogar. Unos compañeros pediatras, en una ocasión los escuchaba, padre y madre pediatra, hablando de manera melancólica, me decían, nosotros estudiados con especializaciones, con fellow en determinadas áreas, y nuestro hijo lo está educando una persona que no tiene primaria, porque nosotros no tenemos tiempo para estar con él. Es una paradoja que entre más se educan los padres, menos oportunidad tienen los hijos de aprovecharlos. Y hay que saber que el padre y la madre tienen esa profesión y que nosotros necesitamos triunfar en todas las profesiones. Si yo soy médico, tengo que triunfar en la medicina, pero tengo que triunfar como padre, tengo que triunfar como hijo, tengo que triunfar como esposo, como cónyuge. Porque si yo triunfo como médico, pero fracaso como hijo, ese será mi crujir de dientes en el mundo espiritual. La medicina no me podrá sustituir el dolor y el remordimiento que voy a sentir por haber fracasado en esa profesión y en ese pedido que me dio Dios. Hay que tener firmeza y estabilidad emocional. No hay nada más desequilibrante para un hijo que ver un padre completamente desequilibrado, salido de las casillas, completamente desorientado. Porque si estamos hablando de un preescolar, estamos hablando de que él ve a Dios, a sus dioses, completamente neuróticos. Entonces, si el ejemplo a seguir es neurótico, ¿cómo será la vida por fuera de la casa donde los demás ya no son Dios? Donde ellos, mis padres no se equivocan y son neuróticos. Esa es la forma en cómo yo debo comportarme. Entonces es el modelo a seguir. Y estamos sembrando en ese inconsciente una gran inestabilidad emocional que posteriormente va a repercutir en la familia de ese hijo, en la profesión de ese hijo y en su salud mental. Y hay que demostrarle también a los hijos nuestros éxitos. Y cuando hablamos de éxitos, no estamos hablando de cartones, de títulos, sino que los hijos vean que las personas nos aprecian, que somos importantes en lo que hacemos. Que si yo soy un conductor de bus de la ciudad, soy el conductor de bus que todo el mundo quiere saludar. Que si yo soy la persona de oficios varios del edificio, soy la persona que todo el mundo pide colaboración. Que el hijo vea que sus padres son queridos, son respetados, son amados por la sociedad. Eso es fundamental para la autoridad. Y tenemos los padres que tienen problemas. El padre desconfiado, el débil, el padre perfeccionista, obsesivo compulsivo, el padre posesivo, aquel que cree que el hijo es su propiedad. Hay hijos que creen que los padres son propiedad de ellos y padres que creen que los hijos son su propiedad, olvidando que nosotros solo pertenecemos a Dios, que el hijo es un espíritu reencarnado, hermano nuestro, en el rol de hijo, porque algo tiene que aprender de mí. Y eso es muy importante. Los padres fríos, que ni fu ni fa, ni sonríen ni lloran, son como momias, como está ahí en el dibujo. Y el padre superprotector. Este padre también es un problema para el niño, porque cuando yo superprotejo a un niño, le estoy dando un mensaje subliminal. Usted es incompetente. Si yo no estoy ahí, usted no es capaz. Es decir, usted me necesitará toda la vida. Entonces es
el viejo de 50 años que le está robando la pensión al de 80 porque le dio miedo enfrentarse a la sociedad. Es el padre superprotector. Entonces, la base para una buena educación tiene que ver con la comprensión. Y debemos mirar que no podemos solicitarle al niño nada superior a su capacidad y a su madurez. Porque un educador debe saber que la educación no se puede masificar. Si yo tengo 3 niños, no puedo educarlos, no puedo exigirles a todo lo mismo, porque hay niños que nacen superdotados y hay niños que nacen con dificultades. Yo tengo que ayudarlos de acuerdo a sus necesidades, y aquellos hijos que vienen con mayor capacidad, que me ayuden, me colaboren para sentirse ellos partícipes de la tarea de solidaridad con el otro hijo, para que no vean el hijo como un competidor, sino como una persona que requiere su cuidado. Y para ejercer la autoridad hay que tener en cuenta la edad, temperamento y el desenvolvimiento. Los métodos educacionales deben ser propios, no que si al vecino le funcionó, entonces a mí también, no, porque son espíritus cada uno distintos. Debemos disciplinar, pero sin causar resentimientos, y debemos entrenarlos para que sean libres. Debemos distinguir entre lo esencial y lo secundario, entre lo prioritario y lo secundario. Tenemos que tener control de nuestras determinaciones y tiene que haber un mutuo acuerdo de los padres para las órdenes que vamos a dar a los niños. Y obviamente nuestros hijos, como nosotros también, hemos necesitado y necesitamos y vamos a necesitar correcciones. En eso estamos en el planeta Tierra. Y tenemos que saber cómo se hacen las correcciones y cómo se dan las recompensas. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué objetivos deben ser alcanzados para las correcciones? Entonces hay 7 cositas fundamentales en las correcciones. Debe ser inmediata la corrección. Inmediata. Debe ser justa y debe ser poca. Es decir, yo no puedo estar gritándole al niño todo el día por cualquier cosa, porque pierdo autoridad. Me vuelvo un cansón, como decimos acá, me vuelvo un torturador, pero el niño ya no me toma como ejemplo, me ve como un neurótico. Entonces, cuando vaya a hacer una corrección, que sea realmente porque necesita la corrección. Y debe ser justa, debe ser proporcional a la falta, ojalá corrigiendo la falta. Si el niño hizo desorden, la manera de corregirlo es que ordene. Si el niño no atendió en el colegio y perdió una materia en el colegio, ¿cómo la debe recuperar? Estudiando. No es golpeándolo, ni humillándolo, ni diciéndole, no, usted es la oveja negra de la familia, usted no, todo el mundo aprendió y usted, nada de eso. Simplemente que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero estamos obligados a corregirnos. Y la corrección debe ser firme. Yo tengo que tener mucha tranquilidad, mucha serenidad para establecer la corrección, porque no puedo dar pasos atrás. Yo no puedo decir, no vuelve a salir de aquí a 15 días, porque eso no lo puedo cumplir. Al otro día tiene que ir al colegio. Entonces es una corrección que yo mismo estoy desautorizando. Y el niño va a entender que todas las correcciones que yo haga son vulnerables, son susceptibles a ser perfectamente cambiadas de un momento a otro. En cambio, si la decisión que yo he tomado, la he tomado con serenidad, si yo estoy muy iracundo, estoy muy descompensado por la falta, debo respirar, tranquilizarme, meditar y emitir la corrección. Pero en
En el estado de desequilibrio no puedo ser un buen educador. Y siempre la corrección relacionada con el error y siempre liberando de la culpa. Porque hay padres que le recuerdan al hijo, recuerda que hace 4 años usted le pegó a su hermano. Es decir, hace 4 años, pero ¿qué tiene que ver eso con ahora? Es decir, cuando usted hace la corrección, es borrón y cuenta nueva. No tiene que estar recordándole, diciéndole, volviéndole a decir, humillándolo. No. Simplemente la corrección se realiza y se acabó la historia. ¿Y cómo son las recompensas? Las recompensas deben ser sorpresas. No pueden ser habituales, porque el niño se vuelve interesado. Él simplemente estudia si le traen el juguete. Si no traen juguete, pues hoy no estudio. Entonces, esa no debe ser. El niño no debe hacer o trabajar para recibir recompensa. El niño tiene que trabajar para superar, para que él mismo sienta la satisfacción de haber conquistado un peldaño en su educación y en su progreso. La sorpresa puede llegar, claro, puede llegar, pero es eso, una sorpresa, no un pago por una realización. Y cuando nosotros estamos siempre otorgando un premio por algo que el niño hace, como cuando el perro hace alguna aprendizaje, de una vez le damos de comer, o el delfín le damos el pescado, cosas así, lo que estamos haciendo es despertando el orgullo y la rivalidad entre las distinciones. Es un niño que va a querer estudiar no para él ser una persona grande, sino para ganarle a sus compañeros. Va a ser una persona que va a rivalizar siempre en la oficina, en la casa, con la esposa, con todo el que se le atraviese, porque lo educamos de esa manera. Y hay unas cosas fundamentales en la educación que debemos tener en cuenta. ¿Educar qué es? Primero, elevar. Educar es elevar. Estimular la búsqueda de la perfección. Despertar la conciencia y facilitar el progreso integral del ser. ¿Qué es integral? Integral estamos hablando de desarrollo académico, de desarrollo social, de desarrollo familiar, de desarrollo moral y de respeto a la divinidad. En la pregunta 583 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta, si un niño es malo, a pesar de los cuidados de sus padres, ¿son responsables estos? Los espíritus contestan, no. Pero mientras más malas sean las disposiciones del hijo, más pesada es la tarea y mayor será el mérito, si consiguen separarle del mal camino. Y si nosotros creemos que nuestro hijo es un hijo difícil, quiero decirles que Dios jamás da una prueba superior a nuestra capacidad, porque nosotros somos hijos de Dios. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Él sabe de qué somos capaces y de qué no. Y no nos puede dar labores que están por encima de nuestras capacidades. Es decir, si yo no busco, estudio, miro, trabajo para ayudar a ese espíritu, lo suficiente será mi remordimiento en el mundo espiritual. Si yo he hecho todo, he sacrificado, he buscado, he pedido ayuda, he investigado, he pedido a Dios, he hecho oración, todo lo necesario, y Él no ha querido, es porque Él está con su libre albedrío, porque yo no puedo violentar la voluntad ni el accionar de nadie. Yo solo puedo modificarme a mí mismo. Puedo orientar a otros, pero no puedo subyugarlos. Por lo tanto, habrá un pesar en el mundo espiritual, pero no habrá remordimiento. Y acá nos dice
que debe, Emanuel, es muy importante esto, debe nutrirse el corazón infantil con la creencia, con la bondad, con la esperanza y la fe en Dios. Observen las 4 palabras: creencia, con la bondad, la esperanza, porque esto es muy importante. Nosotros venimos al planeta Tierra a espiar. Aquí no hay ninguno de cuello con cuello. Aquí todos tenemos pruebas expiatorias y tenemos que enseñarle a él, a nuestro hijo, a tener esperanza en el porvenir, que todas las pruebas llegan, pero también se van, y que siempre estará Dios con él, siempre, aunque yo ya no esté, siempre estará Dios con él. Y hay que enseñarle la creencia en la vida en el mundo espiritual, porque es el soporte para que él pueda superar los adversarios, superar sus enfermedades, superar sus dolores, superar sus defectos, sus tendencias. Actuar contrariamente a esas normas es abrir para el pecador de ayer la misma puerta larga hacia los excesos de toda clase que conducen al aniquilamiento y al crimen. Los padres espíritas deben comprender esa característica de sus obligaciones sagradas, entendiendo que el hogar no se hace para la contemplación egoísta de la especie, mas sí para santuario, donde a veces se exige la renuncia y el sacrificio de una existencia entera. Esto es muy importante. En el hogar es que nosotros aprendemos a sacrificarnos, a renunciar a nosotros mismos, a entregar nuestro pan para que el otro coma. Es el taller donde podemos sublimizar nuestro espíritu. Y esta enseñanza de la Madre Teresa que me parece hermosa. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Y por último, para terminar, y abusando de la paciencia de ustedes y de su tiempo, voy a hablar de las relaciones filiales, las relaciones que tenemos los hijos para con los padres. Y traigo un mensaje de un geriatra reconocido en Europa, el doctor Alfonso Cruz, español. Y él dice, el envejecimiento no es un problema, el envejecimiento es un privilegio. Y él escribió un libro que se llama La vida empieza a los 50. Y hoy los estudios han demostrado, y esta es la curva de la felicidad que tiene forma de U. Y hay un libro de el que ven en pantalla, Jonathan Ross. Él es, digamos, participante del Instituto de Brookings en Washington, en Estados Unidos. Y él escribe que la satisfacción con la vida va decayendo paulatinamente durante las décadas de los 20 y los 30. Toca fondo en los 40, pero suele aumentar la felicidad hasta la muerte. Y este es un trabajo que él hizo de investigación con muchas personas en todas las edades, y él encontró que a los 20 años nosotros tenemos un optimismo exagerado. Creemos que podemos dominar el mundo, que podemos conquistar todo lo que en nuestra mente está. Tenemos un excesivo optimismo. Y esto es muy importante, no es que esté mal, porque si nosotros a los 20 años supiéramos lo que vamos a sentir a los 40 o a los 50, seríamos holgazanes. No haríamos, no trataríamos con emoción
nuestros proyectos y nuestras ideas. Eso es importante, pero ese optimismo va madurando con la edad, va madurando con los tropiezos y vamos encontrando una desilusión que va creciendo y que llega a los 40 años a su máxima expresión. Y es lo que llamaban antes la crisis de los 40, que es un estado que va entre los 40 y los 50 años, en donde hoy ya no se habla de crisis, porque crisis es algo súbito, es algo de ahora. Y esto no es súbito, esto es un desplome progresivo desde los 20 hasta los 40 o 50 años, en donde el espíritu va calmando su optimismo, su ansiedad, va encontrando y recalibrando las aspiraciones. Y aquí es cuando realmente las personas empiezan a ser felices. Decía el doctor Rausch, Jonathan, que las entrevistas que él hacía a las personas de edad, de tercera edad, si ellas quisieran volver a ser jóvenes, la mayoría de ellas decían que no, que ellos eran más felices ahora que antes, porque ahora tenían tranquilidad, sosiego, tenían madurez, tenían prioridades diferentes, prioridades que los hacían más calmos, más tranquilos. Y ya no había ese rol competitivo que había en la madurez temprana. Ya había un rol más sociable, más de entender al otro, más de comprender al otro, y se vivía más el presente que el pasado. El pasado era un recuerdo, pero se entendía que el pasado estaba atrás, que lo que más se disfrutaba era el momento. Y él decía, Jonathan Ross, decía, la humanidad está recibiendo ahora el mayor regalo de su historia, 15 años adicionales de vida en la etapa más gratificante y sociable, porque ahorita la expectativa de vida ha subido tanto que hoy morir a los 60 años es morir joven, morir a los 50 años es en plena juventud. Y este es el libro que yo recomiendo leer, La curva de la felicidad. Es un libro que nos orienta muchísimo porque en las culturas orientales, los abuelos son los maestros. Es la última palabra. En la cultura occidental, los abuelos es el traste viejo. El abuelo, desaprovechamos su aprendizaje. Nos damos el lujo de perder sus experiencias. Y algún sentido debe tener la humanidad para que se esté llenando de viejos. ¿Y esto por qué? Porque la juventud está perdiendo el horizonte. Y los que maduramos tenemos que vivir más tiempo para ayudarlos a ellos. Nosotros, los que entramos en la vejez, no podemos sentirnos fracasados, no podemos dar un paso al costado porque la humanidad nos necesita. Tienen estos jóvenes que las nuevas generaciones dedicadas al facilismo, dedicadas a querer obtener las cosas sin esfuerzo, sin estudio, sin aprendizaje, donde la idea es ser más astuto que el otro, no importa si no sé nada, si el otro sabe más que yo, o por lo menos si el otro puede ser feliz con su conocimiento y yo no. El problema del tener, no del ser. Ese problema de la juventud de hoy, los abuelos tienen que tomar partida. No pueden sentir que su misión se cumplió. ¿Cuál que se cumplió? Nosotros nunca terminamos de cumplir nada, porque siempre estamos en procesos evolutivos. Llegamos a la muerte y seguimos trabajando. No hemos cumplido nada, hay que seguir trabajando. Y acá entonces tenemos lo que es la piedad filial. ¿Qué nos dice
el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Está en Marcos capítulo 10, versículo 19, capítulo 18, versículo 20 de San Mateo, capítulo 19, versículo 19. ¿Y honrar qué es? ¿Qué es honrar? Porque tenemos que desglosar los conceptos. ¿Qué es honrar? Honrar es no solamente respetar, es también amar, el amor sincero a los padres, el respeto absoluto, las consideraciones. Hay que ser considerados porque aunque los padres tengan sabiduría, ya no tienen fuerza, no tienen la misma capacidad y no tienen por qué añorarla, no tienen por qué desearla, porque precisamente su situación, digamos, no de debilidad, pero sí de mayor lentitud, es lo que les permite tener más serenidad para ver el mundo espiritual, para ver lo importante, lo relevante de la vida. Tenemos que tener sumisión y condescendencia con ellos. Tenemos que tener caridad en su más amplia expresión. No es posible si nosotros no tenemos caridad con nuestros hijos, no tenemos caridad con nuestros padres. ¿Cómo pretendemos cumplir con el mensaje o con la orden de Jesús, amar a nuestros enemigos? ¿Cómo podemos decirnos cristianos si no somos capaces de amar ni siquiera a los que nos han amado, a los que han entregado su vida, a los que han llorado, a los que han sacrificado su vida? No es posible. Es muy lamentable el espíritu que olvida a sus padres, que olvida a sus abuelos. Es un remordimiento en el mundo espiritual que no tiene paz. Hay que procurarles descanso. Hay que procurarles descanso. Cuando nosotros hablamos de que los abuelos deben trabajar, accionar, no estamos hablando de mantenimiento de la familia. No estamos hablando de que tengan que sostener a los hijos en su edad de ancianos. No. Lo que estamos diciendo es que ellos, tomando sus descansos y aprovechando su sabiduría en los momentos en que ellos lo deseen, van a colaborar con la humanidad. Y tenemos no solamente que darle lo necesario, dice el Evangelio, sino también lo superfluo. No es solamente decirle que los padres con que tengan comida y posada, ahí está bien. No, ellos necesitan no el cuarto más arrinconado de la casa. Él debe tener el mejor cuarto, mejor que el nuestro, y debe tener también las mejores comodidades de esa casa y los agasajos también que tenemos que dar. Es decir, tenemos que sacrificarnos, tenemos que entregar parte de nuestra vida como ellos la entregaron por nosotros. Eso es honrar a padre y madre. Y acá en esta parte, perdón, nos dice, no me deja leer bien. Que nosotros debemos a los, perdón, discúlpenme un momento. Hay de aquel que olvida, está en el Evangelio, hay que de aquel que olvida lo que debe, a los que le han sostenido en su debilidad, a los que con la vida material le dieron la vida moral, a los que muchas veces se impusieron duras privaciones para asegurar su bienestar. Ay del ingrato, porque será castigado con la ingratitud y el abandono. Será herido en sus más caros afectos, algunas veces desde la vida presente y más ciertamente en otra existencia, en la que sufrirá lo que ha hecho sufrir a los otros. Y si es verdad que hay padres que han olvidado sus deberes, no somos los hijos los jueces de ellos. A Dios le corresponde castigarlos y no a los hijos, porque no hay que olvidar que si nuestros padres no cumplieron, fue porque era nuestra prueba,
Nosotros tenemos los padres, los hijos, los hermanos, el cónyuge que merecemos. Nosotros no vivimos muchas veces con quien queremos, sino con quien necesitamos. Y eso está en el Evangelio según el Espiritismo. Y para terminar, quiero dejar esta frase de André Luis. Siempre es posible encontrar la puerta del entendimiento mutuo en el hogar cuando nos disponemos a ceder, demostrando con la renuncia a nosotros mismos cuán grande puede ser nuestra alma. Muchísimas gracias por su atención. Discúlpenme el tiempo usado. Muchas gracias a ti, Fabio. Si quieres, deja de compartir. Dice María Augusto, muchas gracias, excelente conferencia con maravillosas enseñanzas. No sé si alguien más quiera decir algo, preguntar algo. Darle las gracias a Fabio y saludar a mis compañeros espíritas. Claro que sí, Blanca. Te estamos escuchando pero hoy no pusiste la cámara. Hoy no pusiste la cámara, hoy pusiste la foto. Es que esta vez me tocó por la tablet y la tablet no tiene buena Resolución. imagen. Bueno. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. ¿Y quién más quiere decir algo? Elsa Telles, excelente conferencia. Gracias, Abel, por invitar a Fabio. Adriana Navas, gracias, Fabio, muy interesante la conferencia. Bueno, entonces parece que a todos les gustó como a mí también. Muchas gracias, Fabio, por esta oportunidad, por estos conceptos tan importantes, tan contundentes. Me gustó lo de ser padres, es una profesión y todo, ¿no? Todos los roles, hermanos, esposos, son profesión como nos dijiste. Y también el concepto de que somos dioses para nuestros hijos. Y por lo tanto no podemos defraudar esa imagen que tenemos en los niños como dioses con nuestras hierros, con nuestros errores delante de ellos que lo pueden marcar no solamente en su infancia, sino en su adolescencia y en su adultez. Te damos las gracias nuevamente y te pedimos, como siempre, que nos cierres esta conferencia con una oración final, con la despedida. Bueno, primero muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también por la paciencia que tuvieron para escucharme todo este tiempo. Vamos entonces.